Ya hemos hecho una oración, pero vayamos al Señor nuevamente juntos. Vamos a orar. Señor, te reconocemos en nuestras vidas como nuestro único Dios. Y te pido, Espíritu Santo, que abra nuestros corazones, que nos motives, que nos desafíes para poder vivir la vida cristiana que tú deseas de nosotros. Señor, te pedimos que Espíritu Santo habla a nuestros corazones, habla a mi propio corazón y permítenos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Efectúa tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén y amén. De Dios para ti. Qué bonito es cuando recibimos algún regalo y vemos esa etiqueta ahí, dice de parte de tal persona para nosotros, y entonces nos da alegría, disfrutamos esos regalos y qué lindo es recibir. Y pensando en esto, pensando en la gran salvación que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, realmente somos más que bienaventurados. El hecho de que el Señor nos haya adoptado en su familia, que el Señor nos haya dado un nombre, que nos haya cambiado nuestro destino. Si usted y yo antes íbamos caminando hacia la destrucción, hacia la perdición, que ahora tengamos un destino, que sepamos que vamos hacia la vida eterna con Cristo Jesús, yo creo que no hay cosa más hermosa que pudiéramos experimentar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Miren, ni su trabajo, ni su casa, ni los carros, nada de esas cosas realmente nos pueden satisfacer, ni que su equipo favorito de fútbol haya ganado el campeonato. No, mire, esas cosas no satisfacen más que el saber que tenemos una vida eterna, que sabemos que tenemos una esperanza de un día estar con el Señor Jesucristo allá. Y es necesario que lo estemos recordando todo el tiempo, porque las cosas de este mundo nos envuelven de tal forma que olvidamos y pensamos que aquí es nuestra morada, que aquí vamos a estar por siempre. Pero hermano, recordemos que nuestra morada está allá en los cielos, que allá el Señor está preparando un lugar para nosotros. Y pensando esto de la adopción, hemos experimentado, y ustedes que han experimentado con nosotros la hermosa experiencia de la adopción de nuestra hija, realmente ha sido una bendición tenerla en nuestras vidas. Y estaba yo revisando algunas fotos, y esa fue cuando fuimos a recoger la china, ¿verdad? Chiquita, peloncita, y realmente ha venido a bendecirnos, ha venido a darnos mucho trabajo, pero está bien. Y pareciera que ha estado con nosotros toda la vida, todavía ni siquiera hace el año. Realmente es hermoso lo que es esto, el regalo de la adopción. Pero una vez que ella pertenece a nuestra familia, una vez que ella es parte de nuestra familia, entonces ahora también tiene un propósito y tiene responsabilidades. Cuando el Señor Jesucristo llamaba a sus discípulos, Él les llamaba y les decía: ven a seguirme, ¿para hacerte qué? Un pescador de hombre. Y entonces ellos experimentaban conocer al Señor Jesucristo, aprendieron de Él, pero el Señor también les dio un propósito. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, no solamente recibir y recibir, sino que también tenemos responsabilidades delante del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Como hijos tenemos responsabilidades en casa, y mi hija está pequeñita y estamos enseñándole algunas cuantas cosas. Una de ellas es que le estamos enseñando a ahorrar. Entonces cuando ella va de compras, pues obviamente sabe que ella empezar a escoger y ver precios y cosas así, ¿verdad? No es cierto, está ahí jugando, pero ella tiene tres cosas que sabe que está aprendiendo, que son su responsabilidad. Número uno es que le estamos enseñando a recoger sus juguetes. Cuando ella juega, tratamos de que ella aprenda a recoger sus juguetes. Y otra es de que le hemos enseñado a que es su responsabilidad darle de comer a los perritos. Entonces cuando ella ve que el traste de los perritos está vacío, entonces ella va, saca la comida y les da. Queremos que ella crezca y que sea una joven que sea responsable.
Y pensando en nuestra posición como hijos del Señor, el Señor Jesucristo, como decía, nos ha llamado, pero también nos ha dado una responsabilidad. Y quiero que abramos la Biblia ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y es un pasaje que nosotros hemos leído y muchos de nosotros lo hemos memorizado. Mateo capítulo 28, versículo del 18, 19 y 20. Dice aquí: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito de Dios para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, es sencillamente ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarles y enseñarles todas las cosas que os he guardado. Y eso es lo que conocemos como la Gran Comisión, y hemos predicado anteriormente de esto, y sabemos que este es el plan de Jesús. Hemos dicho anteriormente que ese es el plan que Él ha diseñado para que entonces el Evangelio pueda llegar a todas las personas. En ningún momento el Señor Jesucristo dijo: entonces ustedes vayan y empiezan a construir templos grandes donde tengan mucha gente, una gran proyección, tengan equipo de sonido, tengan tantas cosas para que entonces puedan invitar a la gente y puedan venir a escuchar el mensaje. O dijo: entonces vayan y entonces establezcan una cadena de televisión para que el mensaje pueda llegar a todas las naciones y entonces la gente pueda escuchar. En ningún momento el Señor Jesús dijo eso. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas son malas, no, al contrario, toda la gente que hace eso tiene el deseo de compartir de Cristo, pero lo que el Señor Jesús está diciendo: ustedes vayan y hagan discípulos. Porque, como decía el pastor, el doctor David Platt, si la fórmula para alcanzar al mundo fuera entonces que se crearan grandes iglesias, grandes edificios, entonces sería muy difícil que ese tipo de edificios, ese tipo de planes, de proyecciones se llevaran a cabo en países donde no tienen quizá los recursos. Pero el plan de Jesús fue muy sencillo: ir y hacer discípulos. Y si usted está aquí en esta mañana y usted dice: yo he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, yo creo que Jesucristo es el Señor, entonces este es el plan, ese es el propósito para usted y para mí el día de hoy. Yo sé que es algo que ya conocemos. La tendencia es hacer el plan de Jesús a un lado y darle prioridad a programas, eventos, diversos ministerios, y olvidamos que nuestra tarea principal es hacer discípulos. Y ustedes saben que ese es el énfasis de nuestra iglesia, esa es la misión de nuestra iglesia, de hacer discípulos. Y hemos experimentado algo muy hermoso desde que iniciamos. Después de unos meses sentimos que el Señor estaba confirmando. Hemos visto vidas transformadas por el discipulado. Cuando hay tiempo, cuando se hace el tiempo para entonces estudiar la Biblia, cuando se contestan preguntas, hemos visto el crecimiento maravilloso que ha sido la palabra de Dios, que ha sido el Espíritu Santo que ha dado en la vida de esos hermanos que están participando. Y gloria a Dios por aquellos que están tomando esta decisión. Muchos de los hermanos que se están bautizando están participando de alguna forma en el discipulado. Pero esto nos involucra a todos. Este llamado no es solamente para aquellos hermanos quizá líderes o pastores o cristianos que son, como los consideremos, super cristianos. No, este llamado es para todos nosotros. Y si alguna vez nos preguntamos: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué ministerio puedo desempeñar en la iglesia? ¿Qué es lo que puedo servir? Es muy sencillo. El Señor nos está llamando a ser discípulos. Ir y hacer
discípulos. Y no queremos nosotros, queremos desarrollar programas sí para la familia, para los jóvenes, queremos hacer muchas cosas, sí, pero sin perder el énfasis de hacer discípulos. Y que aquellos hermanos que están ahorita recibiendo el discipulado, que están aprendiendo, se vayan preparando, porque eso es lo que el Señor les va a mandar a hacer discípulos, a compartir de Cristo, a llevar las nuevas buenas del Evangelio a aquellos lugares, lugares donde no se está predicando, donde la gente está necesitando del Señor. Pero es muy sencillo. Ante esta responsabilidad como hijos de Dios, ante esa responsabilidad, hay solamente dos respuestas. La pregunta es muy sencilla: ¿estamos haciendo discípulos de Jesús? ¿Sí o no? Pregúntese a usted mismo: ¿yo estoy haciendo discípulos de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Lo vuelvo a repetir: aquellos que están discipulando, aquellos que están comprometidos, hermanos, sigan adelante. Deseamos que el Señor les siga usando para poder hacer un impacto, una diferencia en la vida de las personas. Pero yo sé y estamos de acuerdo de que no todos estamos haciendo discípulos. Y pienso que hay dos razones quizá por las cuales no estamos haciendo discípulos o no estamos discipulando a alguien más. Quizá a lo mejor la número uno es porque no sabemos cómo hacerlo. Deseamos hacer discípulos, pero no sabemos cómo hacerlo. Tenemos quizá temor, o no tenemos experiencia, o apenas dices: hermano, pues apenas estoy iniciando en mi caminar con Cristo Jesús. Está bien, hermano, prepárese, aprenda del Señor, lea su Biblia, ore y pídale al Señor que Él le dé oportunidades para poder hacer discípulos. Hacer discípulos no es una tarea fácil. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requiere? Algo que a veces no tenemos mucho: tiempo. Requiere de tiempo. Qué fácil es a veces dar una ofrenda, decir: hermano, amén, gloria a Dios, aquí está la ofrenda, vayan y evangelicen. Pero decir: hermano, sí, yo voy a impartir, yo voy a estar con aquella persona. Requiere tiempo. Entonces dice: yo no sé cómo hacerlo, no tengo esa experiencia de hacer discípulos. Debemos de saber y entender que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando el Señor dice, Él se les acercó, primero que nada, dice, se les acercó y les habló diciendo, ¿y qué les dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y entonces el Señor dijo: les conviene que yo me vaya para enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él les va a recordar, les va a enseñar todas las cosas que yo les he hablado. Y entonces cuando usted y yo decidimos obedecer este mandato de Jesucristo y nos ponemos en sus manos y decimos: Señor, yo quiero hacer discípulos. El Señor, el Espíritu Santo nos usa. El Espíritu Santo nos capacita, nos da el valor, nos da el denuedo para poder compartir y hablar. Cuando vemos acerca de los apóstoles, ellos predicaban la palabra de Dios con mucho poder. Pero ¿de dónde provenía ese poder? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que lo obtenían? A través de la oración. Cuando algunos discípulos estaban encarcelados, dice que había un grupo de hermanos que estaba orando, pidiéndole al Señor. Así que nuestra oración como iglesia debe ser: Señor, danos más valentía, danos más valor, danos, Señor, la decisión de que eso sea una prioridad en nuestras vidas, porque reconozco que en muchas ocasiones la dejamos a un lado. Entonces puede ser que no sabemos cómo hacerlo. Oremos para que el Señor nos indique, nos ayude. Tenemos aquí un programa de discipulado que es muy fácil. Nuestro hermano Fernando está encargado y hemos tenido una capacitación. Vamos a tener otra capacitación para hermanos que quieran discipular a alguien más. Pero eso es muy sencillo, es simplemente decir: ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo, y aventarse al agua. Porque uno nunca va a estar listo, nunca se va a sentir listo para hacerlo, sino que cuando lo empieza a hacer y empieza a experimentar, el Señor va a hacer una obra maravillosa. Así que, hermanos, aquellos que dicen: hermano, yo quiero hacerlo, yo estoy listo, pero no sé todavía cómo hacerlo, hermano, vamos a hablar, vamos a capacitarnos, vamos a motivarnos los unos a los otros, para que entonces el Señor los siga usando. Pero creo que en ocasiones hay otra razón, y a veces es más fuerte, y que realmente no
hemos comprendido en su totalidad qué significa ser un discípulo de Cristo. Lo voy a decir otra vez. Yo creo que hay una razón más, que es la que no hemos nosotros comprendido qué significa ser un discípulo de Jesús. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entonces usted es un discípulo de Cristo. Entonces, por los siguientes minutos quiero que rápidamente veamos unos pasajes y entonces podamos nosotros analizar nuestra vida y decir, realmente, ¿qué tipo de discípulo estoy siendo yo para Jesús? ¿Qué tipo de discípulo estoy siendo yo para Él? Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 34. Y hay varias cosas. Si usted las quiere apuntar, tiene una pluma y un lápiz, apunte ahí algunas de las, quizá podríamos decir, características que se pueden ver en un discípulo. Dice ahí Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para poder ser un discípulo genuino de Cristo Jesús, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lo voy a decir otra vez, para que nosotros podamos ser unos discípulos genuinos de Jesucristo, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dice: oye, ¿quieren seguirme? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismo, tomen ese instrumento de tortura, esta cruz, y síganme. La realidad es que existen tantas cosas que desean tener nuestra atención, que desean tener el primer lugar en nuestra vida. Existen muchísimas cosas, ya sea el trabajo, el deseo de superarse, incluso la familia. Y dice, hermano, ¿cómo la familia? Sí, hermano, cuando nosotros ponemos a la familia en primer lugar que a Dios, entonces no le estamos dando la prioridad a Dios. Tantas cosas. Vivimos en un mundo en el cual hay demasiados ídolos. Dios le decía al pueblo de Israel que no se creara ningún tipo de dioses falsos. La realidad es de que nosotros tenemos la tendencia como seres humanos de vivir en este lugar, en este país, en esta sociedad. Tendemos a hacer ídolos de las cosas materiales, de las cosas de este mundo. Y entonces no le damos el primer lugar de nuestra vida al Señor Jesucristo. El discípulo, el que es un verdadero discípulo del Señor, le da el primer lugar a Jesucristo en su vida. Y entonces, si usted quisiera preguntarse y decir, bueno, decíamos, vamos a tomar ese tiempo para analizar nuestra vida y decir, ok, entonces, ¿yo estoy siendo un discípulo genuino o no del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo podemos hacer? Si usted quiere preguntarse qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida, entonces simplemente vea qué es lo que hace con su tiempo. ¿En qué está invirtiendo el tiempo? Vea qué es lo que hace con su dinero. ¿En qué está invirtiendo su dinero? ¿A dónde se va su dinero? Saque su cuenta, imprima su cuenta de banco y vea cuáles son las cosas en las que usted gasta más dinero. Y se va a dar cuenta, eso le va a dar una idea de qué son las cosas en las que usted está dándole más atención. Y también podemos ver nuestra energía. ¿A qué le estamos dando más atención? ¿En dónde estamos poniendo más energía? Eso es entonces lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Esa es la palabra de Jesucristo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Bueno, problemas técnicos aquí, perdón, gracias. Gracias, fíjame. Muy bien, gracias. Estamos en vivo.
Entonces ya apuntaron esa primera, los que entran ahí, que vienen muy preparados. La primera es de que el Señor Jesucristo tiene primer lugar en nuestra vida. Ahora vamos a Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice aquí, dijo entonces a Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted quiere analizar su vida el día de hoy, quiere decir: quiero saber si soy un discípulo de Jesucristo, si estoy siendo un discípulo genuino, de primera clase para Jesucristo. Entonces, la número 2 es que el discípulo obedece las enseñanzas de su maestro. Sencillamente el discípulo es el que aprende, es un aprendiz, el que aprende de su maestro, de su líder, de su mentor, y lo imita en todo. Y entonces toma muy en cuenta los consejos, toma muy en cuenta la instrucción de su maestro. Si alguien a usted a lo mejor le enseñó a jugar algún deporte, algún ejercicio, alguna actividad física, entonces tenemos algún mentor, alguien que nos ayuda y nos explica y nos da instrucciones, y seguimos esas instrucciones, y entonces aprendemos. Aquella persona que desea seguir a Jesucristo, entonces obedece las enseñanzas de Jesús. El Señor dijo: ¿quieren ser mis discípulos, verdaderamente mis discípulos? Entonces permanezcan en mí, en mi palabra. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es muy sencillo. Los discípulos del Señor Jesucristo aman su palabra. Lo voy a decir otra vez para los que quieren acompañar a mi hermano a decir amén. Los discípulos de Cristo Jesús aman su palabra. Entonces, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Bueno, volvemos a lo mismo. Hay tantas distracciones, tantas cosas que nos quitan el tiempo, tantas cosas, tantas aplicaciones hoy en el internet, en el teléfono, y que están compitiendo con nuestro tiempo, por tener nuestro tiempo. Pero entonces, cuando nosotros estamos preocupados de agradar a nuestro maestro, entonces la lectura de la Biblia debe de ocupar un primer lugar en nuestra vida. Y la verdad es de que fallamos muchas veces en esto, de que no somos diligentes, de que no amamos la palabra de Dios. Les comentaba hace tiempo que vi un pequeño video donde unos cristianos en la China les estaban entregando Biblias, y entonces ellos las recibían con tanto amor y las besaban, y entonces las abrazaban y la abrían, y entonces estaban ellos leyendo la Biblia. Y hermano, nosotros tenemos una libertad tan maravillosa. Tenemos no solamente la facilidad de poder tener una Biblia, sino 2, 3, 4. Hay quienes de aquí seguramente tienen más de 6, 7 Biblias en su casa. Y ahora hoy en día no solamente eso, sino que pueden hasta abrir su celular, y entonces rápidamente, por eso uno ya cuando está predicando y ve a la persona con su celular, ya no piensa que está mandando un mensaje de texto o que está en Facebook. Ya uno dice: el hermano está en la Biblia. Tenemos esa facilidad, y entonces necesitamos amar la palabra de Dios, hermano. Si la va a leer en su celular, léala en su celular, pero léala. Leamos la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, porque entonces vamos a aprender de Él, entonces vamos a conocerlo, y entonces vamos a ser libres de las cosas de este mundo que quieren atarnos. Dediquemos un tiempo. Y dice: hermano, me voy a ir a mi casa, voy a dedicar 1 hora para leer la Biblia. No, es mejor leer un poco y orar y decir: Señor, ¿qué me dice este pasaje? Y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Y decía un predicador: muchas veces corremos rápidamente a los comentarios bíblicos, a las referencias, y queremos que alguien más nos explique ese pasaje. Pero no, oremos, meditemos en él, léalo una vez, léalo otra vez, agarre otra versión si tiene otra versión, léalo en otra versión, léalo otra vez y pregunte: Señor, ¿qué es este pasaje? ¿Qué está este pasaje diciéndome? ¿Cómo me quieres hablar? Y cuando usted le da esa oportunidad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a su vida y el Espíritu Santo le enseña.
Bueno, vamos más adelante porque me quedan otras 3. La siguiente, quizá característica de un discípulo es que lleva fruto. Abra ahí conmigo en Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y no solamente hablamos del fruto espiritual que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestro ser, pero también podemos pensar e interpretar de que esto habla acerca de compartir de Cristo, de dar fruto, de poder compartir a aquellos que lo necesitan. Y entonces decíamos a los hermanos que estábamos hoy en la mañana estudiando un poco acerca del discipulado, del bautismo. Es imposible que una persona venga a Cristo Jesús y siga viviendo la misma vida. Es imposible. Si una persona está muerta y viene a vida, oye, debe haber una gran diferencia, ¿no? Debe de haber una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da vida espiritual, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, y entonces ahora tenemos vida espiritual. Entonces van a empezar a suceder cosas radicales en nuestra vida y vamos a empezar a dar fruto, el fruto del Espíritu Santo que viene ahí en Gálatas. Pero además de eso, vamos a empezar a llevar la palabra del Señor. La gente va a empezar a ver la diferencia que hay en nuestra vida. Lleva fruto. Dice: en esto es glorificado mi Padre. El Padre recibe la gloria en que ustedes lleven, como dice, mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces usted piensa, estamos pensando y meditando: Señor, tú nos has rescatado, nos has salvado, pero también nos has dado una responsabilidad de hacer discípulos. Y dijimos, a veces no hacemos discípulos porque no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo, pero en ocasiones no hacemos discípulos porque no sabemos qué significa ser un discípulo. Y entonces espero que usted esté meditando y pensando: ok, un discípulo de Cristo es lo que hace. Un discípulo de Cristo lleva fruto. Son palabras de Jesucristo. Vamos ahora a abrir en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, usted y yo no tenemos que andar corriendo y diciéndole a la gente que somos discípulos de Cristo Jesús. Ellos deben de ver en nosotros el amor que nos tenemos, y no solamente a nosotros, sino también a la gente, a nuestro prójimo, a la gente que no conoce al Señor. Y dice, bueno, realmente lo que sucede es de que es un amor sobrenatural. Sí, es un amor sobrenatural que viene de Dios, que llena nuestros corazones, y entonces podemos amar a las personas que nos rodean, independientemente de las circunstancias o de que estemos de acuerdo con ellas. Podemos amar, podemos desear lo mejor para esas personas. Recordemos que amar es una decisión. Y realmente, ¿qué es lo que impactaba? Piensen conmigo, los que conocen estos pasajes, ¿qué es lo que impactaba a la gente que veía el testimonio de los primeros cristianos? ¿Será que impactaba los milagros que ellos hacían? No, claro, sí. Ellos se quedaban maravillados de lo que ellos hacían, de las sanidades, cómo Dios los usaba, de cómo ellos eran usados. Pero más que eso, ellos eran impactados por el amor que se tenían, porque ellos dicen que tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y decían: aquí está todo eso para que no le falte a nadie, y no había necesidad entre los hermanos. La realidad es de que en ocasiones hay personas en nuestra iglesia que a veces pasan por necesidad y ni siquiera nos enteramos.
Dice que procuremos primeramente a los hermanos, a la familia de la fe, y conocemos y a lo mejor escuchamos que alguien tiene necesidad y decimos, Señor, ayúdale. Pero ¿de qué nos sirve orar si tenemos nosotros quizá la oportunidad o recursos de ayudarle? No creemos que haya necesidad en el pueblo del Señor, que podamos amarnos los unos a los otros. Hermano, aunque sea usted, ¿verdad? Decimos que yo sea de México, usted de Colombia, no importa. A los dos nos gustan las arepas. Aunque sea de otro equipo contrario, como dicen los hermanos, no importa. Debemos de amarnos, pero mire, fíjese lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros como que, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo nos amó el Señor? De una manera sacrificial. Y nos damos cuenta que nos falta mucho, sinceramente, para amarnos de una manera sacrificial. Cuando estamos acostumbrados a solamente yo, mí, todo es para mí, dice, ámense como yo os he amado. Un discípulo de Jesucristo ama a su prójimo. Entonces oremos para que el Señor nos ayude verdaderamente a amarnos los unos a los otros, no solamente vernos aquí los domingos, no solamente vernos una vez a la semana, sino que estemos en contacto. Si alguien viene, una manera muy hermosa de saber si alguien está en necesidad es venir los miércoles a la oración, porque cuando venimos los miércoles a la oración podemos orar los unos por los otros. Si alguien tiene una petición, es ahí donde nos damos cuenta y sabemos, no, hermano, yo tengo este problema, mire, y entonces oramos los unos por los otros y tratamos de apoyarnos. Y si alguien necesita algo, inmediatamente, y muy hermoso, una hermana por ahí se le descompuso el aire acondicionado y 2, 3 hermanos ya estaban ahí al contacto y rápidamente empezaron. Eso es hermoso, porque estamos en la familia del Señor. Amarnos, y solamente lo podemos lograr a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la última, para los que ya están medio dormidos y están pensando quizá qué comer, pongan mucha atención en esta, porque esa es quizá a lo mejor una de las, todas son importantes, pero esta es una de las características que quiero resaltar el día de hoy. Es de que los discípulos de Cristo, los genuinos y verdaderos discípulos de Cristo, simplemente hacen discípulos para Cristo. Ya leímos el pasaje. Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos está diciendo: yo voy a estar con ustedes, yo les voy a ayudar. Pero ustedes tienen que ser obedientes. Y si hay algo que yo quiero que usted se lleve y recuerde, es esto: los discípulos de Cristo naturalmente hacen discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo naturalmente deben de hacer discípulos de Cristo. Así de sencillo. El Señor quizá a usted le ha dado dones y talentos para poder servirle. A lo mejor usted tiene el don de la enseñanza, de predicar, de servicio. Pero si usted no está haciendo discípulos, no está siendo obediente a la palabra de Dios. Así es sencillo. A lo mejor el Señor le ha dado tantos dones y talentos, gran ministerio, pero si no estamos haciendo discípulos, entonces no estamos obedeciendo. Un discípulo, un genuino discípulo, hace discípulos para Cristo Jesús. Ha sido muy hermoso experimentar en estos meses lo que Dios ha hecho en la vida de algunos de ustedes que están haciendo discípulos. Y ustedes pudieran preguntar a los hermanos, y ustedes van a escuchar los testimonios el siguiente domingo de cómo el Señor ha utilizado el discipulado, este programa que estamos haciendo, para entonces permitir que ellos crezcan espiritualmente. Y necesitamos redoblar esfuerzo. Yo sé que no es fácil, sé que necesitamos poner más atención en esto y seguir haciendo discípulos. Pero si usted no está haciendo discípulos, entonces esos pasajes nos han mostrado que realmente lo que Jesús espera de un verdadero discípulo es que haga discípulos. Y hermano,
La iglesia es del Señor. Usted no se imagina, y realmente nuestro deseo, nuestro propósito no es que este lugar, ya está relativamente lleno, ya casi. No queremos que este lugar esté lleno tanto y que obviamente deseamos y tener otro lugar donde nos podamos reunir, y eso va a ser hermoso. Pero nuestro deseo no son realmente los números de que digamos, tenemos tantas personas. No, deseamos hacer discípulos. Y sabe que hay discípulos hermanos que están haciendo discípulos aquí a la distancia. A lo mejor usted no sabe, pero están utilizando el Skype y tantas cosas, y entonces se sientan, abren la Biblia, y la gente que está allá en otro país están aprendiendo de la palabra de Dios, están aceptando a Cristo Jesús. Las vidas están siendo transformadas por hermanos que están haciendo discípulos en este lugar. Y esas personas que están allá están posiblemente compartiendo de Cristo a alguien más. No tenemos realmente idea de los alcances que cuando nosotros hacemos discípulos eso tiene. Hay hermanos que hemos discipulado y que no están aquí, están en otra congregación. Gracias a Dios, que el Señor los siga bendiciendo. La iglesia es de Cristo Jesús. Hermano, realmente no sé si alguna vez nosotros vamos a llegar a ser una iglesia enorme. Y ¿sabe qué? Si no lo hacemos, está bien. Si no lo hacemos, está bien, porque el Señor nos ha llamado a grandeza. El Señor nos ha llamado a ser discípulos. El Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y si haciendo discípulos el Señor nos permite crecer, vamos a hacerlo. Pero hagamos discípulos de Cristo. Y dice, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy apenas empezando. Yo estoy ahorita recibiendo discipulado, hermano. Busquémoslo más, seamos más constantes. Reciba el discipulado, aproveche cada oportunidad que tiene de reunirse, porque entonces el Señor lo va a mandar a usted. Usted sigue después, que usted comparta. Hermano, si usted, con todo respeto se lo digo, tiene muchos años en el Evangelio y nunca ha hecho ningún discípulo para Cristo, es el tiempo ya es el tiempo de hacer discípulos para Cristo Jesús. Nuestra tarea es hacer discípulos. El propósito de nuestra iglesia es hacer discípulos. Y yo le voy a decir algo. Queremos tener programas para, como decía, para diferentes ministerios, pero no vamos a dar marcha atrás en el discipulado. Podemos hacer cosas, quizá a lo mejor a medias, y usted dice, hermano, es una medio mediocre. Mire, yo le voy a decir algo. Si nosotros nos enfocamos en lo que el Señor nos está pidiendo, ser discípulos, si hacemos eso correcto y bien, y lo hacemos de la mejor manera posible y nos esforzamos, todo lo demás, hermano, el Señor se va a encargar. Pero si vamos a hacer algo bien en nuestra iglesia, en nuestra vida como cristianos, eso es lo que debemos hacer discípulos. Así que la invitación es muy sencilla. Si usted nunca ha hecho discípulos de Cristo, es el momento de empezar. Yo le voy a garantizar que si usted ora y dice, Señor, ¿sabes qué? Yo hoy el día tomo el desafío, pon en mi vida a alguien que tú quieres que yo discipule. Prepárese, porque el Señor la va a contestar. Amén. Y usted va a estar ocupado sirviéndole. Hagamos discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguno de ustedes tiene temor, es cuestión de que oremos y dejamos al Señor que Él nos use, nos dé una valentía, que venga el Señor sobrenatural, nos dé esa pasión y sea la prioridad de nuestra vida ser discípulos. Si alguno de nosotros no sabíamos que genuinamente queremos seguir a Jesucristo, pero no sabíamos que realmente ser un discípulo es servir al Señor, amarle, compartir de Él, hacer más discípulos, el día de hoy el Señor nos está diciendo claramente. Así que yo le digo, hermano, con todo amor y respeto, ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Así que debemos de obedecer. Pero lo más hermoso de todo esto, y con esto termino, lo más hermoso de todo esto es que cuando usted discipula a alguien, cuando usted invierte tiempo para bendecir a alguien, el bendecido es uno. El que recibe es uno. El que recibe, cuando usted estudia la palabra porque quiere impartir la palabra de Dios, el que se beneficia es uno. Cuando uno ora por las personas, entonces el que se beneficia es uno. Y no sabe qué hermoso se siente. Yo creo que no hay gozo, en serio, no hay cosa ni gozo comparado con el llevar a una persona a Cristo Jesús, con compartirle y así ayudarle a crecer y ver que esa persona se bautiza y empieza a crecer. Y entonces es realmente un orgullo. Uno dice, wow, el Señor me usó para poder alcanzar a esa persona. No hay cosa más hermosa que eso.
que pidamos al Señor que nos permita seguir adelante, que cuando el diablo quiera venir a desanimarnos, sepamos que tenemos simplemente un llamado claro y sencillo: a ser discípulos. Vamos a orar. Vamos a orar. Hable con el Señor, hablemos por unos minutos con el Señor. Y solamente Dios sabe que tan obedientes hemos sido a este llamado de hacer discípulos. Nuestro deseo es de que cada persona en nuestra iglesia esté o discipulando a alguien más o recibiendo discipulado. Si usted no está recibiendo un discipulado ahorita de alguien, porque usted dice: ya no lo necesito, ya tengo tiempo en el Evangelio, pero usted no está discipulando a alguien más, la invitación es para usted. El Señor nos ha puesto y nos ha encomendado este plan. Este es su plan, no hay un plan B. Este es su plan. Si usted, mi hermano, yo sé que hay algunos de mis hermanos amados que están ahorita apenas iniciando en su caminar con Jesús, redoblemos esfuerzos, sigamos con el discipulado más intencionalmente, hermanos. Hagámoslo con más pasión, más entrega, porque entonces todo lo que aprendamos, todo lo que podamos crecer, vamos a compartirlo con alguien más. El Señor nos va a usar más adelante. Usted siga adelante preparándonos, vamos a prepararnos, sigamos adelante en el discipulado. Así que hay mucha necesidad y deseamos que el Señor sea quien nos use. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es muy clara y nos has mandado a ser discípulos. Y hemos experimentado en nuestra iglesia, en nuestra familia de la fe, algo tan hermoso con el discipulado. Hemos visto personas transformadas de una manera radical. Hemos visto, Señor, y experimentado también y escuchado testimonios de lo que tú estás haciendo a la distancia, con hermanos que están compartiendo a través de la distancia, del internet, del discipulado. Y Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Nos encomendamos, Señor, en esta misión, en cumplir tu plan. Pero Padre, también sé que quizá muchos de nosotros no nos hemos apasionado por el discipulado. Quizá no hemos puesto atención, lo hemos dejado a un lado. Pensamos que venir a la iglesia solamente o cumplir con nuestra responsabilidad ante ti es solamente un domingo a la semana, o venir el domingo a la semana y solamente, Señor, llevar una vida en paz. Sin embargo, tú nos has llamado a que vayamos y arrebatemos las almas de las tinieblas para tu honra y gloria. Señor, permite que podamos nosotros, cada uno de nosotros, hacer discípulos, discipular a alguien más, ayudarle a alguien más a crecer, a cuidar de ellos, a ayudarles, y que podamos, Señor, ver lo que tú estás haciendo en sus vidas. Señor, gracias. Gracias por mis hermanos que están discipulando. Gracias por mis hermanos que van a discipular a alguien más. Y te pedimos que, Espíritu Santo, tú nos dirijas como iglesia, que nos permitas trabajar fuera de la iglesia, que durante la semana, durante los días de la semana, podamos saber que hay hermanos discipulando unos a otros, que veamos, Señor, las maravillas. Sabemos que vamos a ver las maravillas, Señor, que tú vas a hacer en nuestras vidas, que ya estás haciendo y que vas a seguir haciendo. Señor, tu palabra queda en nuestros corazones, y que, Señor, podamos alabarte a través de nuestra vida. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de mis hermanos, con nuestras familias y con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dos cosas muy rápido. Si alguno de mis hermanos dice: hermano, yo no sé, deseo involucrarme en esto discipulado, hable conmigo el día de hoy y vamos a ponernos de acuerdo. Hay necesidad, hay hermanos que necesitan discipulado, ahí oremos al Señor. Y también aquellos hermanos que no saben cómo llegar al lago Labón, me preguntan a mí, o hermano, ¿usted sabe cómo llegar, hermano? ¿No?
Ok, más o menos, hermano. Si quiere más o menos le pregunto, hermano, ¿no? Para que entonces sepan cómo llegar. No está difícil y vamos a estar allá a las 10 de la mañana. Vamos a iniciar el servicio allá. Así que queremos que lleguen más o menos como las 9:30. También, si mi hermano Frank me ayuda con lo de la coordinar los alimentos, y también mi esposa creo que va a tener la lista para los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Pues despedirse, salúdense unos a otros. Que el Señor les bendiga. Tengan una bendecida semana.